Y este concepto lo habla en una forma muy general. Mi maestro explica su desagrado porque entren personas en forma conjunta a los cementerios, donde no deben de ingresar los hombres y las mujeres. Pero vamos a entender a detalle este secreto. El ángel de la muerte, esa energía que succiona literalmente los años de vida del ser humano, se encuentra en los cementerios, decimos en México, panteón, y se refleja, el ángel de la muerte, se refleja a través de los ojos de la mujer, quienes miran a los hombres. Como la mujer es hueca energéticamente, el ángel de la muerte se le adhiere a la mujer. Y a través de los ojos de la mujer, cuando mira al hombre dentro de un cementerio, le hace un gran daño y le restan años de vida a los hombres, por lo que nunca, jamás las mujeres deben entrar a los cementerios junto con los hombres. Ya sé que van a hablar que es un hábito, que es una costumbre y que en los panteones, en los cementerios, todo el mundo acude al luto y se dan abrazos. Bueno, pues es una atrocidad, es una barbaridad de la cual el Zohar prohíbe que entren juntos hombres y mujeres. La razón de esto es que cuando el hombre pierde su semilla, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, hay hijos que no fueron encarnados y reclaman vida de esa persona que no les ha dado un cuerpo. El ejemplo de esto es que cuando ocurrió el becerro de oro, hubo gran promiscuidad y murieron muchas personas. Había mujeres en el campamento y Moisés tuvo que alejar de ese punto a los hombres para evitar que por igual su muerte fuera temprana. Es decir, estaban las mujeres y murieron hombres en el becerro de oro, porque vino toda esta matanza. Pues ahí se posicionó el ángel de la muerte y por lo tanto Moshe tuvo que congregar, Vayaquel, tuvo que separar a los hombres de la impureza y tuvo que separarlos de las mujeres para que no les restaran años de vida. Prácticamente, cuando el ángel de la muerte desea destruir a una persona, le acusa y repite sus ataques continuamente hasta que esa persona es sentenciada. Y entonces le es otorgado permiso y la mata. Por eso es que el mayor verdugo de una persona somos nosotros mismos. Es el ángel de la muerte continuamente atacándote, acusándote. ¿Para qué? Para que llegue un momento en el cual aceptes la sentencia y entonces te mate. Con una enfermedad, Hasbe Shalom, con una situación desagradable de familia, Hasbe Shalom. O sea, todos estos son los ataques del ángel de la muerte. Así pues, una de las actividades que aleja al ángel de la muerte, como comentamos y sabemos, es el estudio del Zohar y la tzedakah, la caridad. Pero, ojo, ya hemos aclarado que la caridad hecha hacia personas pobres, personas necesitadas, personas que tienen problemas sociales, humanos, etc., eso es llamado Masim Tovim, buenas acciones. La verdadera tzedakah se da al estudioso de la Torá. ¿Por qué? Porque ese es el que le da vida al pobre de conocimiento. Por lo tanto, esa tzedakah ayuda al estudio y al propósito de Akadosh Baruj Hu de reavivar al hombre en este mundo. Por ello, dice que Rabbi Shimon Bar Yochai, esto es muy interesante este capítulo, Rabbi Shimon Bar Yochai juró por Elohim que solo aquellos que no saben protegerse, como el caso del cementerio, van a sufrir una afectación por el ángel de la muerte. Pero,
repito, ¿por qué habita el ángel de la muerte entre las mujeres? Explica el Zohar. Porque Javá trajo la muerte al mundo y se asoció con el ángel de la muerte. Es por eso que esta fuerza mata a un hombre y, de hecho, mata a varios hombres con el ángel de la muerte. El ángel de la muerte entra en la mujer desde el camino al cementerio cuando se va custodiando al difunto. Y por eso nunca, repito, deben entrar hombres con mujeres al cementerio, independientemente de cualquiera que sea la costumbre local. Dice en Mishlei, capítulo 13, versículo 23, pero a veces la ruina viene sin juicio. Repito, a veces la ruina viene sin juicio. Se refiere a que sube el ángel de la muerte y acusa sobre sus ofensas al hombre y muere antes de tiempo. Por eso repite e insiste el Zohar, que los hombres deben mantener su rostro lejos de las mujeres en el cementerio, ni mirarlas, ni seguir el mismo camino, sino deben de estar completamente separados. Desgraciadamente la gente no lo sabe y mueren antes de tiempo. Por eso, Rabí Elíasar y Rabí Shimon Bar Yochai concluyen, en pocas palabras, conviene más a un hombre no escoltar a los muertos. ¿Qué significa esto? Mejor le conviene al hombre no ir al cementerio, porque en ese momento, donde aparezca una mujer que fue a ver al papá, al hijo, al esposo, etcétera, un difunto, se lo cruza y en ese momento fastidia, maltrata los años de vida de ese hombre. Entonces, viene el único remedio que nadie usa, pero lo expresa literalmente el Zohar. Y es que sabemos que el shofar aleja el ángel de la muerte. Por lo tanto, indica que los antiguos sabios tocaban el shofar cuando un muerto era llevado fuera de casa. Ojo, mucha gente piensa que se tocaba el shofar para honrar al muerto. No, el shofar se tocaba para protegerles a los vivos del ángel de la muerte y así no tenga poder sobre ellos y evitar que los acuse arriba. Entonces, no es el shofar por el muerto, es el shofar para proteger a los vivos. Cuando en Bamidbar, capítulo 10, versículo 9, dice, y si van ustedes a la guerra en su tierra contra el enemigo que los oprime, así dice la frase, se refiere a el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Para efectos de la Torá, siempre que se menciona el enemigo, se refiere al ángel de la muerte. Por lo tanto, no está hablando de tu socio, de tu esposo, de tu amigo, de tu contrincante. No, ese no es el enemigo. El enemigo es el ángel de la muerte, en todo momento, que siempre oprime al ser humano. Busca matar gente y busca matar, de hecho, a todos. Lo dice literalmente el Zohar. El ángel de la muerte busca matarlos a todos. ¿Qué hay que hacer? Tocar el shofar. Por eso sabemos que en Rosh Hashanah tocamos el shofar, justamente para confundir al acusador, para que no tenga poder sobre ellos en este día de juicio y para protegernos. Por eso es que Rabbi Shimon Bar Yochai dice, mal por aquellos que no saben protegerse. Y me recordé, dice el Zohar, ay de Aarón que no supo cómo protegerse en el momento del becerro de oro. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Aarón, en el momento del becerro, hubiera tocado el shofar? ¿Qué pasó con el becerro de oro?
volvió a traerse la muerte a este mundo. Esta parte está cruzada y está oculta en el Zohar. Y me sentí muy feliz de encontrar esta liga, por cuanto entonces sabemos que la mejor forma de alejar la muerte es tocando el shofar, por supuesto con la intención correcta. De esta forma, no hay juicio, nos protegemos. Aclara el Zohar que incluso cuando las mujeres entran al cementerio y cuando ya salen del cementerio y regresan a casa o regresan a un lugar del funeral, siguen teniendo este efecto del ángel de la muerte por la razón que ya es explicada de Javá. De igual forma, vamos a profundizar en esto. Siempre dice el Zohar, tiene que haber 7 o más mujeres, por supuesto se refiere a las 7 sefirot, para efectos de que forme una vasija donde las mujeres reciban este atributo dentro o fuera del cementerio. Y el concepto que dice es que siempre la Torá se refiere a la mujer adúltera. En Mishlei, capítulo 30, versículo 20, siempre la mujer adúltera no es una mujer que anda con un novio y su esposo al mismo tiempo. No, se está refiriendo también al ángel de la muerte. Porque dice, la mujer adúltera come y limpia su boca. Ocurrió esto mismo en el becerro de oro. Moshe tuvo que retirar a los hombres para evitar que murieran. Es el significado de y reunió Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel. Eran hombres solos que fueron reunidos y separados. Aclara que el ángel de la muerte no dejó a las mujeres hasta que el tabernáculo estaba construido, que aun y cuando las mujeres traían donativos u ofrendas al tabernáculo, el ángel de la muerte no se alejaba de ellas. Por eso los hombres no debían mirarlas a la cara, ni tener contacto con ellas. Ese es el significado de y vinieron juntos hombres y mujeres. En hebreo, la palabra vinieron dice vayavou, por lo que la palabra y vinieron es el secreto de que no caminaban los hombres junto con las mujeres. Por eso dice y vinieron, los está separando donde ellos, los hombres, venían detrás de ellas, porque obviamente la mujer no tiene ojos en la nuca. Por lo tanto, las mujeres iban a ofrendar de frente y los hombres iban en la retaguardia, atrás, hasta que el tabernáculo fue construido. De ahí aprendemos que la mortandad que se trajo al mundo a través de Javá y la serpiente, que ya había sido rectificada por los patriarcas y las matriarcas, volvió a regresar la mortandad al mundo a través del becerro de oro. Y repito, no acabó ahí. Se quedó ese ángel de la muerte ingresado en las mujeres. Por lo tanto, hagamos una especial intención en no volver a mezclar hombres y mujeres en un cementerio para evitar desgracias de familia. Hemos visto muchos casos donde personas que acuden al cementerio presentan después de un entierro, después de un funeral, enfermedades, situaciones muy desagradables, y precisamente viene por el daño que se ocasiona espiritualmente al hombre dentro de estos lugares donde habita esta fuerza tan negativa. Y ahora sí voy a ahondar aquí en una aclaración impresionante. Dice que el ángel de la muerte, esto no lo ha explicado mi maestro,
y está en el Zohar. El ángel de la muerte no está cuando hay más de 7 mujeres juntas o menos de 10 juntas. Es decir, cuando está entre 7 mujeres, busca castigar. Y cuando hay 10, busca para matar. Quiero precisar, perdón, porque creo que lo dije al revés. Cuando hay mínimo 7 juntas o cuando hay 10, cobra fuerza esa entidad negativa. Dice que cuando está entre 7 mujeres, busca castigar. Pero cuando hay 10, acusa para matar. Y hace referencia que por eso a Noaj le dijo: entren tú y toda tu familia en el arca. En Bereshit, capítulo 7, versículo 1, porque justamente el ángel de la muerte estaba alrededor. Y sabemos, porque nos ha enseñado mi maestro, que el arca se asemeja a un hombre que cierra sus 5 sentidos y se pone a meditar. Ese no permite que sea atacado por el ángel de la muerte. El ejemplo contrario que hay es el caso de Lot, donde Akadosh Baruj Hu le indicó: no mires atrás, porque estaba actuando el ángel de la muerte para que no lo dañara. Pero su esposa de Lot, en su avaricia de ver si realmente la materialidad que tenía se había destruido, volteó hacia atrás y murió. Es el morbo hacia la materialidad que le indujo a voltear. Por eso, a Noaj literalmente lo encerró en el arca. Y es literalmente lo que provoca cuando cerramos nuestros 5 sentidos y nos ponemos a meditar. Entonces, por esta razón, Moshe vuelve a reunir a los hijos de Israel, repite la construcción del tabernáculo para que las multitudes mixtas, los Erev Rav, los magos egipcios, no estuvieran presentes. Es decir, no estuviera asociado el tabernáculo al ángel de la muerte, que fue nuevamente atraído por las multitudes mixtas. Es decir, trajeron nuevamente la muerte al mundo. Y hubo que repetir, como ya lo expliqué, el tabernáculo por segunda vez. Luego viene aquí una parte también sumamente profunda. Esta parashá, de pronto, algunos conceptos que menciona mi maestro de una forma muy simple, el Zohar entra en una profundidad que de verdad hay que darse duro en la cabeza para descifrar. Viene aquí un concepto que describe Rabbi Shimon Bar Yochai explicando las siguientes expresiones. Dice: ¿quién ascendió al cielo? ¿Quién ha juntado el viento en sus puños? ¿Quién estableció los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo, si lo pueden decir? Y todo esto es para efectos de entender que cuando Moshe bajó las tablas del monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches, lo cual es imposible estar así sin comer a cualquier ser humano. Por lo tanto, quiere decir que Moshe se despojó de su cuerpo y después regresó a este mundo, y lo mismo ocurrió con el profeta Elías, Eliyahu Anabí. Ahora que ya entendimos este contexto, vamos a volver a leer las preguntas. La respuesta a quién ascendió al cielo se refiere a Moshe, o también se refiere a Eliyahu Anabí, el profeta Elías, pues ambos hicieron una angelomorfosis, es decir, literalmente se desenfundaron de su cuerpo y se convirtieron en energía. Simplemente ambos, ninguno de los dos murió. Así como dice literalmente la Torá: y le dijo Moshe: sube a Hashem,
Es decir, sube a Dios. ¿Qué quiere decir? Desenfúndate de tu cuerpo para subir al nivel divino. Entonces le dijo a Moshe, sube a Hashem, y vistió en una nube y entró en esta. Y en la nube se aproximó al fuego y pudo acercarse más. Es la expresión de cómo básicamente logra desalinearse de su cuerpo y poder subir al mundo espiritual. Y de igual forma también ocurrió con Eliao, significado que se vistió con un viento fuerte y ascendió. Se refiere a lo mismo. La palabra, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Se refiere a Yudke Vavke, y su hijo es Israel. El sistema creador, su hijo es Israel. Esto hace referencia al gran poder que el sistema creador le fue conferido a Israel. Es un nivel de conciencia que alcanza un poder inmenso. Sin embargo, quiero hacer una acotación. ¿Dónde es el punto de encuentro entre Akadosh Baruj Hu y su hijo Israel? ¿Dónde está esa unión entre el Creador y su hijo? Explica mi maestro, en el tabernáculo, en la mesa de Shabbat, en el estudio de los secretos, en la meditación, en el uso de los tefilín y el talet. Ahí es donde Akadosh Baruj Hu se encuentra con su hijo Israel. Dice el Zohar que en el libro de Adán, que Eliao tenía esa capacidad de subir al mundo de arriba en un cuerpo de luz, pero también la capacidad de descender a este mundo en un cuerpo físico. Eliao, por una parte, se convierte en Sandalfón, que tiene esta capacidad de ir y venir, o subir y descender. Pero de igual forma, el que descendió se refiere a la vida de Yoná. Entonces, por un lado, Eliao es una ascensión y Yoná es un descenso en un cuerpo de un pez en las profundidades del océano. Aclaremos que tanto Elías como Yoná le pidieron a Akadosh Baruj Hu morir. Los dos querían morir. Es decir, los dos querían ya desafanarse del cuerpo. Luego viene la otra pregunta. ¿Quién ató las aguas con un vestido? ¿Quién ató las aguas con un vestido? ¿Qué significa esto? Se refiere a Elías, que cuando traía su manto realizaba milagros. Es decir, ¿quién ha juntado el viento? Ruaj, es decir, espíritu. Nuevamente se refiere a Elías, quien trajo un espíritu de un hombre de regreso a su cuerpo después de que murió. No sé si se acuerden que fue uno de los milagros que hizo el profeta Elías. ¿Quién estableció los confines de la tierra? Se refiere nuevamente a Elías, el profeta Elías, porque fue capaz de recoger el agua del mundo, reprimir a la lluvia por juramento y revivió al mundo para que la lluvia y el alimento fueran de todos. Es decir, Elías, el profeta Elías, reprimió la lluvia y dio la lluvia para que hubiera alimento también para todos. Por eso se dice que él estableció los confines de la tierra. Y luego pregunta el Zohar, la última pregunta, dice, ¿cuál es el nombre de su hijo? Pues también se refiere a Elías. Se refiere al tiempo en que descendió y se volvió un mensajero para realizar milagros. Su nombre, ¿cuál es el de su hijo? Elías. En resumen,
quien quiere subir al mundo espiritual tiene que despojarse de su cuerpo físico. Y quien quiere bajar a este mundo tiene que encarnarse en un cuerpo físico. Por eso cita estos ejemplos únicos y maravillosos de Elías y Moshe, del profeta Elías y de Moshe. Sin embargo, a todo esto hay mayor profundidad en el texto. Hay otra explicación. Y dice el Zohar la siguiente pregunta. ¿Quién ascendió al cielo? Pregunta el Zohar. ¿Quién ascendió al cielo? Pero cuando dice quién, utiliza la palabra mi. Se refiere a Kadosh Baruj Hu y el secreto de la palabra mi, que ya sabemos que es inverso de ima, que es mamá. Se refiere a Binah. ¿Qué es entonces lo que ascendió al cielo? ¿Qué es lo que ascendió a Binah? Se refiere a la carroza superior. Es una Merkabá que conecta a Malhut con Binah a través de Zeir Anpin. Por lo tanto, toda esta sección nos está explicando de cómo suben y bajan nuestras oraciones, cómo suben y bajan con nuestra interacción con el mundo de arriba y el mundo de abajo, y ocurre como si fuera un vehículo, una Merkabá, que sube y baja continuamente. Quien es capaz de manejar esta interrelación y baja bendición a través de esta carroza, ese sienta a Kadosh Baruj Hu en su trono. Es de lo que está hablando. Explica el Zohar que el trono de Akadosh Baruj Hu, también llamado la silla santa, está constituida por 4 huestes, que hace referencia a Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut. Y las ofrendas representan 12 huestes, es decir, el sistema astral de la metáfora de las 12 tribus. Todas estas entidades son llamadas quien es de corazón generoso. Qué curioso. Es decir, todas estas son metáforas para entender la frase quien es de corazón generoso. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la liga? Es un secreto muy, muy oscuro. Es que aquel que utiliza las merkabot, aquel que utiliza estas carrozas para hacer bajar bendición a este mundo, aquel que sabe transitar por las diferentes sefirot del árbol de la vida, ese es de corazón generoso. Aquel que sabe utilizar los nombres trenzados, aquel que sabe hacer las meditaciones y sabe cómo trenzar los nombres de las diferentes merkabot, ese es de corazón generoso. Moshe en realidad lo que quiso decir cuando dijo y reunió, es que reunió a todas las fuerzas angélicas y a la congregación de los hijos de Israel. No es que nada más reunió personas, no. Y reunió se refiere a que reunió toda la fuerza angélica y a los hijos de Israel. Se refiere a las 12 huestes superiores al sistema astral, que representa la carroza inferior y que levanta a Malhut para ser unido a Zeir Anpin. Es sumamente profundo lo que significa y reunió. Estamos hablando ya de cómo Moshe era y tenía dominio sobre Malhut para hacer la unión del mundo físico con el mundo espiritual. Y la frase que dice la Torá, y le dijo a toda la congregación de los hijos de Israel, esta es la cosa, tomen de ustedes una ofrenda. Primero, la referencia de Vayaquel es de un Kahal, es una congregación.
como ya sabemos, se refiere a haberles separado de las multitudes mixtas de los Erev Rav. Pero ¿por qué dice, tomen de ustedes? ¿Por qué no simplemente dice, tomen ustedes una ofrenda? No, dice, tomen de ustedes. Significa que todos, nos habla a nosotros, a todos los que estamos aquí escuchando, que todos debemos estar preparados y hacerse cargo de llevar sobre nosotros el honor del trono sagrado, que es Malhut, para elevarlo a Zeir Anpin. ¿Qué es Malhut? Es la Shejina, es la gota de semen, es la matrona, es la correcta relación conyugal en Shabbat, que debe ser elevada al nivel de Yesod, es decir, Sot el Ayud, con las meditaciones y las intenciones correctas. Por eso le dice, tomen de ustedes, para que cuando tengas esa relación sexual, esa relación conyugal, no es para que tomes del otro, no es para que disfrutes el otro, no es para que tomes de ti para darlo al Creador. Es para que tomes de ti, de eso que está en ti, de tu esencia, de tu capacidad para elevarlo a otro nivel. Eso es lo que diferencia al ser humano de los animales. No está hablando aquí de una relación conyugal solo para traer hijos al mundo. No, está hablando que esa relación trae a través de esas intenciones situaciones de vida felices. Ese trono solo existe cuando hombre y mujer están unidos. Ese trono es cuando todos están unidos en la mesa de Shabbat. Todos comparten el mismo pensamiento. Quizá las mujeres preparan los alimentos o aquellos que participan en la organización de la mesa de Shabbat, mientras otros están diciendo cosas sobre Torah, otros hacen preguntas, pero toda la mesa de Shabbat une a ese kahal, a esa congregación bajo una sola intención y los mantiene unidos, no separados, no son individuales. Por eso, esa es la diferencia de un pueblo que hace Shabbat y que no se dispersa ni se separa de ese concepto durante un día completo, contra los servicios religiosos que se comparan en otras religiones, incluyendo por aquellos judíos que solamente van por un servicio religioso y después continúan su día como cualquier otro. Van a su templo, a su lugar de congregación, disfrutan un evento de 1 hora o de 2 horas o de 3 horas y después se van a otro lugar a comer, a divertirse con la familia, a un lado, al otro. Se perdió todo el proceso de unión. El pueblo de Israel no. El pueblo de Israel, hombre y mujer, y todo lo que está alrededor, están unidos, no separados, y todos están a través de un solo concepto común y no en lo individual. Explica el Zohar que en este momento que estamos hablando, donde se activa el trono de Akadosh Baruj Hu, se activan 4 ministros: Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael, quienes elevan esa ofrenda. Esa unión, esa intención de unión, esa es la ofrenda. Por eso la tomaste de ti. En lugar de ser tu sentido individual, no, tomaste para dar al otro. Esa es la ofrenda. Puesto que la ofrenda es lo que une al mundo de arriba con el mundo de abajo. Ese trono sagrado, que es la unión conyugal, que es Malhut, es unido con los patriarcas, Gesed, Geburah y Tiferet. Abraham, Isaac y Jacob son los que unen esa intención, que es el amor incondicional por el otro, la restricción de mí mismo para dar al otro y el recibir para dar al otro,
es lo que genera esa vasija, ese trono, esa silla perfecta para que baje el Creador en ese momento. Eso es la unión de la esposa con el esposo. Ojo, pero no me refiero a la pareja. Me refiero a la pareja completa. Hombre y mujer son la esposa. Y Akadosh Baruj Hu es el esposo. Y la esposa es elevada. Es decir, la pareja es la que es elevada. Y así como el esposo, me refiero en el orden común, vierte su semen sobre su esposa, dentro de su esposa, el esposo, que es Akadosh Baruj Hu, vierte sobre, dentro de la pareja, esas bendiciones sobre la pareja. Por esta razón, los patriarcas son llamados nobles. Como se dice en Bamidbar, capítulo 21, versículo 18, que cavaron los nobles, se refiere a los patriarcas, porque la palabra en hebreo que utiliza para nobles es nedivei, se refiere a los patriarcas. Así Akadosh Baruj Hu se une con la pareja. Ese es el trono de Akadosh Baruj Hu, o llamado trono santo. Pero dice, la ofrenda la traerá. Así dice, la ofrenda, teruma, la traerá. En hebreo la palabra que utiliza es yevieja. Yevieja. Está escrito en singular. No dice la traerán. ¿Por qué no dice la traerán si era una congregación? Eran muchas personas. No. Dice que la ofrenda la traerá en singular porque representan hombre y mujer juntos. Son uno solo. Esa unión no habla de dos, habla de uno, masculino y femenino. Es la santificación de todo. No dice traerá, sino dice la traerá. Y aquí nos vemos el artículo también. Es decir, no solamente singular, sino además dice la traerá. Entonces no dice traerá una ofrenda. No, dice la traerá. Es singular y aparte le agrega el la. Esto para aclarar que no se trata de que la persona traiga de sí, sino que la traiga la ofrenda, refiriéndose a Malhut, que es su ofrenda, porque la palabra la en hebreo se dice et, Aleph Tav, representa las 22 letras hebreas, de tal forma que incluye todas las fuerzas angélicas como si fueran una sola. Quiere decir que cuando están en el acto conyugal, unidos como uno solo, la pareja en ese momento tiene toda la potestad frente a las fuerzas angélicas como si fueran una sola. Y lo sabemos porque dice que la ofrenda está constituida por oro, 1, plata, 2, cobre, 3, telas de azul y púrpura, 4, y rojo, 5, y tejidos finos, 6, y pelo de cabra, 7, y pieles de carnero teñidas de rojo, 8, y pieles de tajash, 9, y madera de acacia, 10, y especias de aceite de ungir, 11, y para el incienso, 12. Es decir, hacía referencia a 12 elementos
refiriéndose a todas las fuerzas astrales, porque está ligado con las tribus de Israel, las 12 tribus. Pero con la palabra Et, suma además los 7 planetas y los 3 elementos, 22. Es decir, toda la fuerza cósmica, todas las fuerzas astrales, los 3 elementos, los 7 planetas, están incluidos en la fuerza que se le confiere al hombre en el momento que se une con la intención correcta. Esa es la verdadera ofrenda que pide Akadosh Baruj Hu. Es un concepto brutal. Eso es lo que significa la traerá. Eso es lo que significan esas 2 palabras. Pero pregunta el Zohar algo muy interesante. Esto me encantó. Dice, ¿por qué dentro de la ofrenda, no sé si leyeron la parashá, dice oro, plata y cobre? Y dice el Zohar algo que yo también estoy de acuerdo. ¿Por qué primero el oro? Si el oro representa Geburá, rigor. Plata es Gesed. Y en el árbol de la vida, primero está Gesed y después está Geburá. Entonces debería de decir plata, oro y cobre. No debería decir, cobre representa la Sefirá Yesod. Entonces debería decir plata, Gesed, oro, Geburá y luego Yesod, cobre, en ese orden. Pues no. Dice oro, plata y cobre. La respuesta es porque en la Merkabá celeste se empieza por la plata por el lado derecho. Dice la frase, mía es la plata y mío es el oro. Ahí lleva el orden correcto. Eso está en el profeta Haggai, capítulo 2, versículo 8. Se refiere a que primero es la carroza inferior, que es la Geburá, que se refiere al oro, va primero. Es la carroza inferior. De ahí va de izquierda a derecha. Entonces, estas carrozas son llamadas de corazón generoso. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que vamos del nivel de Malhut, que es como si fuera el corazón de todo. Como el Malhut, está el rigor, es la Geburá, primero el oro, porque la ofrenda sale del nivel de Malhut, no sale del nivel de Gesed. Es un verdadero sacrificio, es una verdadera ofrenda, una terumá de verdad. Poder entender este concepto para estar unidos como si fuera uno solo. En el momento en el cual la mujer se separa, entonces sí, es Geburá. Pero cuando están unidos es Gesed. Pero como hay que provocar esa unión, hay que buscar esa unión, entonces hay que hacerla desde el mundo físico. Por lo tanto, primero es el oro, Geburá. Y es que en el mundo físico es como si fuera el corazón de todo, porque todo se refleja ahí. Y es que esto eleva la relación conyugal. Ese es llamado de corazón generoso, aquel que eleva la relación conyugal. Es muy fácil estar separados, o es muy fácil tener una relación cualquiera. Teniendo hombre y mujer separado, eso es muy fácil. Lo difícil es que sean uno solo. A eso se refiere, pues explico lo contrario. El antónimo de generoso es tacaño. Así lo busqué en el diccionario. Es que hace referencia a aquel que solo piensa en la relación para recibir. Hablo de la relación conyugal. Cuando dice, y cada sabio de corazón entre ustedes, se refiere a la sabiduría desde Irampín. No es que tenga nada más corazón sabio, no,
se refiere a Lev, dice un Jajam Lev, aquel que es Jajam, hace referencia a la Sefirá Jochma, y Lev son las iniciales, corazón, de la Torá, que empieza con la letra Beit de Bereshit y con la letra Lamed de Israel termina, forma la palabra Lev. Aquel que lleva la Torá dentro de sí, es decir, aquel que conoce los secretos del cielo de la Torá, ese se eleva al nivel de Jochma y sabe meditar y sabe ofrecer esa ofrenda. Ese conoce el secreto de elevar Malhut a Yesod, conoce la sabiduría de Zeir Anpin, llamada 60 fuentes. ¿Por qué? Porque son 6 sefirot, que a su vez cada una tiene 10 sefirot. Gesed, Geburat, Tiferet, Netzachot, Yesod son 6 sefirot, puesto que contienen lo que ya viene de los mundos superiores, siendo así que 10 son las sefirot que riegan al mundo. Pero estas 6 sefirot de Zeir Anpin son como una vasija que captan lo que viene de Keter, Jochma y Binah. Luego entran en este embudo Zeir Anpin que vierte en Malhut y baja, que vierte en Yesod y baja a Malhut. Por eso dice, debe venir. Dice, cada sabio de corazón entre ustedes y debe venir. ¿Por qué la palabra debe venir? Porque viene del nivel de Binah. Aquel que es Jajam, aquel que conecta con Jochma y que es sabio de corazón, que conoce los secretos de Binah, vierte todo eso en conocimiento para llegar hasta Malhut. Ese es sabio de corazón. El Zohar explica que cuando el pobre viene a una persona y le pide pan, así tal cual, le pide su pan. Un pobre viene a ti y te pide una ayuda. Lo refleja con unas palabras preciosas. Y dice, bendita es la porción de aquel que recibe este regalo cordialmente. Es decir, cuando un pobre se acerque a ti, debes de sentirte privilegiado. Te debes de sentir incluso hasta emocionado que Akadosh Baruj Hu te mandó esa persona. Porque quiere decir que Akadosh Baruj Hu te quiere dar una gran bendición. Y con tu acto de dar a un pobre, de dar afinidad, eso te conecta con el Creador para que te pueda dar esa bendición que no ha podido darte porque no has hecho esa afinidad. Y te manda un regalo para hacerte la vida fácil, para que tú extiendas tu mano y se lo des a ese pobre. Pero esto tiene un secreto más profundo y se parece a Abraham, que se apiadó de todos los que habitaban a su alrededor. Pues un pobre es como si fuera un regalo del Creador. Y dice que Abraham precisamente se apiadó de todos aquellos que estaban en Harán y les dio vida. Le dio vida a todos los que habitaban en Harán. Por lo tanto, es como si Abraham hubiera creado a esas almas. Así lo explica el Zohar. Porque cuando tú tienes un pobre y le das con emoción algo y lo recibe con alegría, eso como lo despierta, le da una emoción que lo hace sentir vivo. Yo tuve esta experiencia
Me acuerdo que estaba en Colombia, en el centro, cerca de la Alpujarra, en Medellín, y estaba una persona que estaba vendiendo galletas y decía, galletas, galletitas. De verdad que lo intentó, yo creo que 100 veces, y la gente lo ignoraba. ¿Cuál es el efecto? La persona se siente como un muerto, como un fantasma que habla y habla y nadie lo escucha. Y de pronto, cuando me pude acercar a comprarle, la emoción de la persona fue tal que entendí este pasaje en vida real para darme cuenta que es como si uno le volviera a dar vida a esa persona. Pues el Zohar dice que cuando tú tienes esa acción con un pobre, es como si tú le crearas a ese pobre. Como si tú hubieras actuado en Bereshit y hubieras creado esa alma, así a ese nivel lo valora Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, debemos considerar en una forma muy interesante este concepto de cómo es que Akadosh Baruj Hu nos quiere bendecir y dice que constituye un pobre, un regalo del Creador para todos nosotros. Lo voy a citar de forma específica. Dice el Zohar aquí en versículo 62, en Bereshit capítulo 12, versículo 5, y todas las almas que habían adquirido en Harán. ¿Cómo que habían adquirido en Harán? ¿A qué se refiere? ¿Adquirir las almas? Efectivamente. Esa es la interpretación que da el Zohar al hecho de haberle dado de comer por parte de Abraham a toda persona que se acercaba a él. Dice aquí el Zohar, hablamos acerca del versículo, no es compartir, no es compartir. Utiliza la palabra en hebreo paros. ¿Qué quiere decir? Dice el Zohar literalmente, significa un mantel, pan y alimento para comer. Y otra interpretación dice que la palabra paros significa partir. De ese modo, las piezas de pan, para ser repartidas las piezas de pan delante de él, de tal manera que no se sienta avergonzado, donde incluso debes dar de tu pan, es decir, de la parte, de la mejor parte, le tienes que dar a esa persona para que se sienta vivo, se sienta tomado en cuenta. Y por supuesto, aclara también, y esto sí lo explica mi maestro, lo dice el Zohar, que cuando dice que tomarán de ustedes, es decir, algo de ti, le tienes que dar algo que sea tuyo. No algo, por ejemplo, que alguien más te dio y se lo das a un pobre, o algo que alguien robó y lo reparte entre la gente, porque no es de él. A eso es lo que le llama a Akadosh Baruj Hu, denme de ustedes una ofrenda. Tráiganme de ustedes. Y quisiera cerrar haciendo esta analogía. Por una parte, nos pide que en el acto conyugal sea de nosotros esta acción de unidad donde tenemos que renunciar a nuestra condición individual para una acción conjunta donde en esa conjunción renunciamos a nuestro acto exclusivamente físico para elevarlo al acto metafísico y nos da todo el control del sistema astral con la palabra Et, incluyendo los 7 planetas, los 3 elementos, que es brutal. Por otro lado, también sabemos que los alimentos de la mesa de Shabbat es el trono de Akadosh Baruj Hu, igual que el hecho conyugal, pues nosotros elevamos
la creación a través de la conexión que hacemos con los alimentos. Y dice el Arizal, es equivalente a una relación sexual de gran elevación comer en la mesa de Shabbat. Y por último, también la parashá nos genera este hilo de cohesión, de unión con lo que representa darle el pan a un pobre de lo nuestro y partir ese pedazo de lo nuestro para dárselo a él, para darle vida, para volverle la conexión. Y entonces, en el momento en que hay esta conexión, es que Akadosh Baruj Hu se une, se vierte, ya sea sobre la pareja, sobre los que están en la mesa de Shabbat, o sobre aquel que le da al pobre, y le da esa oportunidad de recibir bendición, es decir, también le quita esa corrección que le tiene que hacer.